Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes. La Comisión de Medicamentos Esenciales de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y por supuesto cada uno de sus miembros les damos la más cordial bienvenida a este simposio sobre medicamentos esenciales en cuidados paliativos. Una visión para Latinoamérica este día jueves 27 de abril. Es importante, como una pequeña introducción, comentarles que a partir de la pandemia de COVID-19, como bien saben, los sistemas de salud se colapsaron y las áreas de cuidados paliativos empezaron a sufrir desabasto importante por el aumento de los consumos de opioides para fines hospitalarios, de disnea, dolor, incluso la sedación de los pacientes bajo intubación endotraqueal y en terapia intensiva. De tal manera que la Comisión de Medicamentos, les comento que está genuinamente interesada en detectar pues todas estas variantes y cambios que han habido durante estos últimos años, con el fin de visualizar la problemática de desabasto y poder coadyuvar con la problemática actual. Y sin más preámbulo, yo quiero presentarles el día de hoy. Tenemos dos ponentes muy importantes que van a estar hablando con ustedes con relación a esta problemática de la disponibilidad de los opioides. Quiero presentar en primera oportunidad a la doctora Elizabeth Díaz. Ella es anestesióloga, paliativista, y también ella es docente de posgrado en la maestría de especialización de la medicina paliativa en la Universidad Peruana, Cayetano Heredia. También ella cuenta con un máster en medicina por la Universidad Peruana y un máster de cuidados paliativos por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. Es diplomada en gestión de la investigación, administración en salud y auditoría. También ella es ex jefe del Servicio de Medicina Paliativa y Tratamiento del Dolor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es pasada presidente de la Asociación Peruana de Cuidados Paliativos. Sin más, Elizabeth, por favor, te doy la palabra y si nos compartes tu presentación la tarde de hoy, que estamos esperando todos escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, a nuestra distinguida invitada que continúa luego de mi ponencia y a mi maestra, doctora Silvia Allende. El tema que vamos a tocar es medicamentos esenciales en cuidados paliativos. No tengo conflicto de interés al desarrollar este tema y los objetivos que tenemos es sensibilizar respecto a la necesidad del uso de la lista de medicamentos esenciales para cuidados paliativos que nos presenta la OMS y la presentación del desarrollo de la encuesta latinoamericana de medicamentos esenciales en cuidados paliativos que está desarrollando la Comisión de Medicamentos de la ALSP. La salud y los sistemas de salud son un sistema tan frágil, tan delicado, que hemos podido observar en esta última crisis de COVID-19 cómo se ha fracturado lo que ya teníamos programado, lo que pensábamos podía ser suficiente, al menos para la mayoría de nuestra población. Un trabajo muy reciente de las doctoras Marta Jimena León y la doctora Catalina Saint-Hilaire Arce, que presentaron en el último congreso de la ALSP, nos muestra la realidad del desabastecimiento que hubo de medicamentos controlados durante la pandemia por COVID-19. Faltó todo tipo de opioides, acá se incluye midazolam, y se vio con gravedad que el 30% de los países de Latinoamérica presentó una restricción de los medicamentos controlados ante esta pandemia. Sin embargo, todo esto que hemos visto se dio a pesar de la buena voluntad, del interés y las ganas de resolver los problemas de diferentes organizaciones nacionales, o académicas, organizaciones sin fines de lucro, etc. Es decir, por más buenas intenciones que se tienen, no hemos logrado resolver muchos de los problemas que tuvimos durante la pandemia para el manejo de los pacientes que más sufrían, que estaban necesitando mayor control de síntomas. Y esta fragilidad, esta
delicadeza no va solo a lo que estamos usualmente acostumbrados a investigar o a analizar, que son los fármacos controlados y los opioides para el dolor, sino para toda la gran cantidad de síntomas que debemos manejar en cuidados paliativos. Y es tan importante controlar este aspecto porque la disponibilidad, la accesibilidad de los medicamentos es uno de los 4 principales pilares necesarios para que un país pueda desarrollar un modelo de salud pública. Entonces, es algo a lo que debemos abocarnos. ¿Y qué son los medicamentos esenciales? Son aquellos que considere un país son necesarios para atender las necesidades básicas de toda la población o al menos de la mayoría. Y son fármacos estratégicos porque su disponibilidad es crítica. Son medicamentos básicos. Con ellos garantizamos la atención médica de los pacientes, especialmente durante las crisis sanitarias. Y la mayoría de estos medicamentos suelen ser antiguos, con muchos años de expendio y ya sin patente, muchos de ellos. Ahora, el concepto de medicamentos esenciales que dio la Organización Mundial de la Salud fue en el año de 1975 y en el año 1977 dio la primera relación de medicamentos esenciales. Y el concepto de la OMS es que son fármacos que permiten atender las necesidades sanitarias prioritarias y que se basan en datos científicos fehacientes de eficacia y seguridad. Tienen que estar apoyados en esta información. Y finalmente representan una buena inversión en términos de farmacoeconomía, de costo-beneficio, de valor por dinero. La aplicación del concepto de medicamentos esenciales tiene que ser flexible. Ojo, el tener esta lista de medicamentos esenciales en paliativos no es una camisa de fuerza. No nos limita para otras cosas, pero al menos nos dice cuál es lo básico. Tiene que ser flexible y adaptable a muchas situaciones diferentes de cada país, no solo administrativas, geopolíticas, económicas, sino también genéticas, idiosincráticas, etc. Por lo tanto, la determinación de los medicamentos esenciales es responsabilidad de cada país. ¿Por qué tener una lista de medicamentos esenciales? Porque definitivamente se va a ver expresada en una mejora de la salud de la comunidad y de los indicadores económicos que van directamente relacionados a la salud. Un gran productor de información respecto a medicamentos, antibióticos, tolerancia y medicamentos esenciales, el doctor Manika Balasegaram refiere que esta lista es uno de los proyectos más importantes de la Organización Mundial de la Salud de las últimas 3, casi 4 décadas. Ese es el valor de este documento. Y nos hace romper el esquema con el cual a veces damos prioridad y recursos a ciertos grupos farmacológicos porque nos abocamos mucho al control en estos colores celestes del dolor leve, del dolor moderado, del dolor severo. Sin embargo, en cuidados paliativos debemos velar porque no falten medicamentos para toda esta gran cantidad de medicamentos. Esta información que nos dio la doctora Knoll con el equipo Lancet, en los cuales tenemos que un paciente ingresa a una unidad de cuidados paliativos con un promedio de 10 a 12 síntomas. Entonces, es muy importante que tengamos muchas herramientas más allá de los fármacos que son controlados. ¿Y cuáles son los medicamentos esenciales en cuidados paliativos? Estamos acostumbrados a ver que desde 1977, cada 2 años, la lista de medicamentos esenciales se ha venido actualizando. Esta última actualización, la versión impresa que podíamos encontrar, era del 2021, donde tenemos la lista de medicamentos esenciales para adultos y la lista de medicamentos esenciales para niños, que ha sido ha sido implementada mucho después que la lista para adultos. Cuando nosotros queremos enumerar cuáles son los medicamentos esenciales, porque es que tenemos que saberlos de memoria, en la lista tanto de adultos como de niños veremos que son congruentes en cuanto a las presentaciones. Si encontramos un fármaco, por ejemplo, paracetamol en la relación de adultos, en la relación de niños veremos que también se presenta con las mismas presentaciones tanto como para adultos como para niños. Es decir, esto es congruente. Sin embargo, la última
relación de medicamentos esenciales de la OMS tiene más de 590 medicamentos, empezó con 220. Esta actualización se da, como les digo, cada 2 años se presentan solicitudes. En la última actualización se ingresaron 55 medicamentos de los más de 90 que solicitaron ingresar. Y hace que la lectura y la búsqueda de medicamentos en estos documentos sea a veces un poco más... requiere de más esfuerzo, puesto que no baja de 65 páginas la última presentación. Sin embargo, ahora la OMS recientemente ha liberado esta información, no la ha liberado, pero la ha presentado disponible a todos de manera virtual, acorde con la coyuntura. Y en esta versión digital que está libre, solo ponen OMS, versión digital de la lista modelo de medicamentos esenciales, encontrarán aquí en la base el enlace a la lista digital. Allí ustedes van a encontrar la relación completa de medicamentos esenciales que en este momento son 591 y en la parte izquierda, donde está mi cursor, podrán escoger en la parte superior podrán escribir cualquier fármaco, les va a salir la información del fármaco, si es natural, si es sintético, y si ingresan a más información, por ejemplo, en este caso, nuestro Gold Standard morfina, encontraremos todas las presentaciones que la OMS considera que son esenciales. Cuando nosotros nos vamos hacia el lado izquierdo de esta lista, encontraremos que igual que en las versiones anteriores, las medicinas para dolor y cuidados paliativos se encuentran en el título 2. En el título 2 encontraremos una relación de 24 medicamentos. No es mucho. La Organización Mundial de la Salud considera que para cuidados paliativos y dolor necesitamos al menos 24 medicamentos para poder trabajar de manera básica y poder llegar a la mayoría. Y esta distribución de medicamentos, aquí también al lado izquierdo podrán ver que la categoriza en 4 grupos importantes que son medicamentos para cuidados paliativos en general, medicamentos para dolor, medicamentos para dolor oncológico crónico y medicamentos para dolor neuropático. Cuando ingresamos a cada uno de estos grupos, encontraremos que en el grupo de medicamentos categorizados como medicamentos para medicina paliativa, en general vamos a tener 19 medicamentos. Ellos son amitriptilina, ciclicina, dexametasona, diazepam, docusato sódico, dolacentrón, granicetrón, fluoxetina, haloperidol, iosina, lactulosa, loperamida, metoclopramida, midazolam, ondansetrón, palonocetrón, sena y tropicetrón. Estos 19 medicamentos son para cuidados paliativos en general. Y tenemos un segundo grupo que es el grupo de dolor. En el grupo de dolor tenemos 7 medicamentos: ácido acetil salicílico, codeína, hidromorfona, ibuprofeno, morfina, oxicodona y paracetamol. Están en orden alfabético, no por importancia ni por grupo farmacológico. El tercer grupo es dolor crónico oncológico y aquí encontramos a fentanilo y metadona. Y finalmente tenemos un cuarto grupo de dolor neuropático en el cual se encontraba un medicamento. Este medicamento actualmente ha sido removido, lo que significa que deben estar valorando más información. Cuando pedimos, hacemos un link porque ustedes pueden en la página hacer clic y aparecen los medicamentos que han sido retirados anteriormente y allí encontramos a gabapentina. Sin embargo, tenemos otra serie de medicamentos en el grupo de medicamentos de cuidados paliativos generales que nos van a ayudar a manejar todos los síntomas que acompañan el tema del dolor en los paliativos. Ahora, el día de ayer ingresé para ver la relación de medicamentos esenciales para pediatría. Igualmente nos vamos a la izquierda y verán de que tenemos 2 grupos, pacientes adultos y pacientes pediátricos, desde 1 mes hasta 12 o 13 años. Cuando ingresé el día de ayer, teníamos que existían solo 3 medicamentos: ciclicina, iosina y lactulosa. Obviamente esto
seguramente que iba a cambiar, entonces hoy ingresé para actualizarlo y el día de hoy han retirado la línea de medicamentos esenciales pediátricos, lo han retirado. Esto no es nada malo, no entremos en pánico, lo único que nos dice es que está en manejo, que se está actualizando y tenemos de todas maneras la lista de medicamentos esenciales para niños del año 2021 que nos muestra como fármacos esenciales ibuprofeno, paracetamol y nuestro gold estándar morfina. Como lista complementaria también tienen hidromorfona, oxicodona y metadona. La intención de esta exposición no es hablar de la acción de los medicamentos ni profundizar más en ellos, sino más bien sensibilizarnos en que tenemos herramientas que nos permiten avanzar, que nos permiten solicitar lo más básico según los expertos, que probablemente nos lleven mucho más tiempo de estudio que muchos de los que estamos iniciándonos o capacitándonos en el tema del dolor y los cuidados paliativos, y además de los nombres y características, todas las presentaciones que nos hacen más fácil la decisión de qué vamos a adquirir, qué vamos a solicitar, en qué se va a invertir. Sin embargo, algo que es muy importante es que nos demos cuenta que no solo basta con actualizar nuestras listas nacionales y basarnos en la mejor evidencia que tengamos para la elección de los medicamentos, sino también considerar nuestra capacidad de respuesta a las necesidades. La OMS nos dice que son 3 niveles básicos de nuestra capacidad de respuesta. Esta es una foto de un ejemplo simple de una cadena de suministro de cualquier empresa. En este caso hablaremos de los fármacos esenciales. Cuando nosotros tenemos una materia prima y se produce, o lo producimos o lo importamos, esto va a variar mucho el costo. Luego lo transportamos y lo almacenamos en un centro de distribución, el más grande que tenemos en cada país. En el ejemplo de Perú es la Dirección General de Medicamentos, la DIGEMID. Hasta aquí, todo lo que tengamos en este depósito gigante es la disponibilidad de medicamentos esenciales. Si nosotros tomamos aquí un corte, sabremos en cada país qué cosa tenemos disponible. Sin embargo, esto dista muchas veces. Hay un enorme gap entre esta disponibilidad y la accesibilidad. La accesibilidad ya incluye el transporte de este medicamento esencial desde el centro de distribución y llevarlo, haciéndolo accesible en los hospitales, en los institutos, en los centros de atención primaria. La diferencia entre la existencia del centro de distribución disponibilidad y el punto de entrega al que se le puede dar al paciente necesitado, la accesibilidad, la brecha es enorme y se complica más aún cuando incluso hablamos de los diferentes puntos de venta o puntos de entrega que son ministerio, sanidad, área privada, otras misceláneas. Y entre los miembros de un mismo grupo, hablemos solo Ministerio de Salud, hay grandes diferencias entre las propias instituciones que conforman esta familia. Entonces, acá tenemos que tener muy claro que la información que nos puedan dar los observatorios, hay excelentes trabajos, excelentes esfuerzos, por ejemplo, la IASP ha publicado hace unos años una recopilación de cómo está la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales en Latinoamérica. Y cuando nosotros recogemos información o leemos literatura, hay que tener mucho cuidado de a qué información se refiere, si es la disponibilidad o la accesibilidad. Y un tercer aspecto que es la aceptabilidad. No todo lo que nosotros brindamos necesariamente va a ser bien aceptado por el paciente y hay que velar porque lo reciba de la mejor manera. Estos niveles de capacidad de respuesta nos llevan de la igualdad a la equidad en salud y la OMS aboga por la equidad en salud, para lo cual el punto más importante y trascendente es la accesibilidad.
nosotros como líderes de opinión, somos líderes de opinión, todos y cada uno de los que están en esta reunión, estamos obligados éticamente a desarrollar, a informar más respecto a lo básico que debemos tener como países. Los medicamentos esenciales deben estar disponibles en los sistemas de salud en todo momento, en todo momento. Y en cantidades suficientes, porque a veces está en todo momento, pero porque empezamos a restringir, porque empezamos a decir me queda poco, entonces ya no vendo para afuera, ya solo para mi hospital, si alguien necesita en otra área no lo voy a pasar. Puede estar disponible, pero no en cantidades suficientes. Además, en formas farmacéuticas apropiadas, porque puedo tener tal vez pastillas de morfina, ampollas de morfina, pero no tengo presentaciones en jarabe para los pacientes pediátricos, por ejemplo. Cuarto, debe haber una garantía de la calidad e información adecuada. Nuestros pacientes, los cuidadores, la comunidad y el personal de salud en general debe tener acceso a la información y los precios deben ser asequibles. ¿Cuáles son las aplicaciones de la lista de medicamentos esenciales? Nos facilita la capacitación básica de proveedores, nos hace más fácil la adquisición y distribución, podemos conversar respecto a los seguros médicos y sus prestaciones y coberturas, podemos manejar mejor qué vamos a solicitar como donaciones de medicamentos de ayuda internacional o cómo podemos nosotros ayudar a otros, sistemas de seguimiento de disponibilidad y la fijación de precios y la educación al público. Entonces, ¿cómo podemos nosotros facilitar la socialización de lo ya elaborado de la lista de medicamentos esenciales de la JUP o la creación en cada país y mejora de lo que tenemos con el apoyo activo de los líderes de opinión médico y personal de salud? Aquí debo completar: clínicos, centros de formación, asociaciones profesionales, ONGs y comunidades. Uno de los ejemplos y a los que ya estamos desarrollando es la participación de todos estos líderes en una encuesta que está desarrollando esta Comisión de Medicamentos de la ALCP. Está en su parte inicial de validación. Estamos en el comienzo. Seguramente algunos de los que están aquí han sido convocados para llenar esta encuesta, en la cual deseamos comparar no solo opioides, sino también todos los medicamentos esenciales, pero por presentaciones, porque es muy diferente, y comparando no solo la disponibilidad del país, sino la accesibilidad. Seguramente de acá a un mes o máximo 2 meses estará llegando la versión final para que todos podamos participar, y agradeceremos mucho su participación. Termino esta exposición con algo que me motivó mucho. Se conversó en el chat de Paliativos Sin Fronteras. Estuvieron conversando activamente el doctor Wilson Astudillo, Carmen Ontañón, la doctora María Berenguel, Antonio, y nos entregaron este documento que está libre en PubMed. Hemos pasado de la palifobia a la palilalia, que es el hablar de paliativos, pero que no necesariamente llega a la acción por muchos factores, entre ellos recursos o herramientas, y de allí pasar al paliactive o la paliacción. Entonces, tenemos que migrar a la paliacción, y para eso una herramienta muy buena, pues definitivamente es la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, doctora Elizabeth Díaz. Y vamos a abrir obviamente la ronda de preguntas al final del simposio, de tal manera que voy a permitir presentar a nuestra siguiente ponente, que es la maestra Nora Girón Aguilar. Ella es asesora regional del Fondo Estratégico de la OMS, con sede en Washington, D.C. Ella es química farmacéutica, con especialidad en farmacia clínica y hospitalaria, así como de gerencia de sistemas de suministro de medicamentos esenciales, con una maestría en dirección estratégica de servicios de salud. Ella tiene una gran experiencia como docente universitaria en la carrera de química y farmacia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También ella es asesora nacional para el Programa de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias OPS-OMS de Honduras, asesora internacional del área de servicios farmacéuticos hospitalarios OPS-OMS en Nicaragua, y es asesora internacional para el Programa de Medicamentos Esenciales OPS-OMS en Bolivia.
Es importante mencionar también que es asesora subregional en el Fondo Rotatorio de Medicamentos e Insumos Estratégicos para Centroamérica. Ella cuenta con bastantes publicaciones, entre estas quiero mencionar la Guía para el Desarrollo de los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios y Acceso a Medicamentos Esenciales. Sin más preámbulo, maestra Nora, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias por invitarme a esta reunión que es tan importante, porque creo que es uno de los elementos que tenemos que revisar, el acceso, como ya ha hablado muy bien la doctora Elizabeth, el acceso y la disponibilidad de medicamentos para cuidados paliativos debe ser nuestro objetivo desde donde estemos trabajando. Voy a presentar prácticamente lo que nosotros venimos haciendo desde la OPS para lograr el acceso y disponibilidad. Y quizá, creo que no me está pasando, y quizá decirles que lo trabajamos dentro del marco de, creo que... ¿Ya puso compartir pantalla con el botón verde? Ya. Doctora Nora, si quiere puede dejar de compartir y volver a compartir para ver si soluciona. No se preocupe. Vamos a ver si... ¿Lo ven? A ver, ahora. La siguiente. Con el... Tiene una flechita a la esquina de donde dice la OPS abajo. Allí tiene esa flechita, es la que debe avanzar. Adelante. Okay. Ahí, listo. Bueno. Primero vamos a hablar del contexto, ya cómo estamos con los cuidados paliativos y acceso a los opiáceos para uso clínico en la región de las Américas. Y es importante decir que son parte de los componentes principales del acceso y del derecho humano y cobertura universal de la salud. Y que debemos tener en cuenta que cada día tenemos más personas que requieren cuidados paliativos y muchas de las publicaciones de la OMS nos dicen que 56.8 millones de personas requieren cuidados paliativos y que alrededor de esos son 80% adultos que viven en países de ingresos bajos y medios. Y viendo el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, pues vamos a requerir mucho más trabajar en el acceso a los medicamentos para cuidados paliativos. En América Latina se estima que 3.5 millones de personas pueden requerir cuidados paliativos y probablemente, de acuerdo con cómo está el comportamiento del consumo de estos productos, solo el 7.6% lo recibirá. Y esto lo vemos en los informes de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde nos informa en el 2020, Centroamérica y el Caribe reportó 166 dosis diarias definidas estándar de consumo de opiáceos. No hacia América del Sur, que desde el 2017 ha venido aumentando su consumo de 537 dosis diarias definidas estándar hasta alcanzar un máximo histórico en el 2020 de 919 dosis diarias definidas. Por lo que vemos esto, muchos países como del Cono Sur, como Brasil, Argentina, aumentaron el consumo de medicamentos en este periodo. Entonces, acá nos presenta la JIFE cómo han venido utilizándose estos medicamentos y si ustedes pueden ver, en Centroamérica no llegamos ni a 160, o sea que el uso de fentanilo, oxicodona, morfina e hidromorfona, hidrocodona no es tan, no fue tan importante, por tanto, esto nos da la pauta de que realmente no hay acceso a estos productos en muchas de nuestras regiones. Encontramos este estudio que se hizo
que la hizo Juanita Baos en barreras de acceso a los medicamentos opioides, y realmente encontramos que el 85% de los que fueron encuestados sobre el acceso, la barrera de acceso a medicamentos opiáceos, fue el desconocimiento de las campañas de sensibilización y educación, pero además había limitación en el acceso geográfico de los pacientes en un 77%, y un elemento importante, que era el manejo inadecuado de la cadena de suministro, se reportaba en la falta de disponibilidad de los medicamentos en el establecimiento de dispensación, en la gestión inadecuada de la cadena de suministro, y tal como le decía la doctora anteriormente, si nosotros no sabemos hacer adecuadamente una selección de medicamentos, si no definimos realmente cuál es nuestra lista de medicamentos en los centros de salud, pero además, si no cuantificamos y definimos exactamente cuánto requerimos para un año o para un periodo definido, y si además no tenemos la metodología o las modalidades de adquisición que sean adecuadas y eficientes para tener ese producto, vamos a tener problemas en la disponibilidad y por ende en el acceso. Por otro lado, y esto va relacionado más con el acceso, es la escasez de medicamentos opioides en el mercado. Y esto lo vimos claramente y lo sufrimos durante la pandemia de COVID-19. Encontramos un desabastecimiento total en varios países, y en países que tenían capacidad de producción nacional. O sea que si ya los países grandes que tenían capacidad de producción nacional entraron en desabastecimiento, ustedes se imaginan cómo estarían los países que no tenían producción y que dependen de importaciones. Así que este es otro de los elementos que se han identificado, pero también la falta de políticas públicas que apoyen en la prestación de cuidados paliativos. Y por otro lado, venimos viendo ya cómo la normativa local limita la accesibilidad, o también en los controles internacionales del comercio de los medicamentos opioides, que llegan a inhabilitar, diría yo, a los países para tener este producto. Las políticas públicas, por ejemplo, se centran en prevenir el tráfico ilegal, y hay una excesiva normativa para aquellos productos y medicamentos que necesitamos para los cuidados paliativos. Entonces empezamos a ver restricciones en la prescripción, quién va a prescribir, qué médico va a prescribir, con qué receta lo va a hacer, con una receta especial, por cuántos días le va a dar el producto a los pacientes. Muchas veces se dan medicamentos de cuidados paliativos para 3 días o para 5 días, y hay que volver a pasar por donde el doctor para recibir la nueva receta. Así que esto es increíble, y llega a hacer una barrera importante en el acceso y disponibilidad. Pero también las limitaciones financieras, o sea que no hay realmente un presupuesto definido para tener los medicamentos necesarios en los cuidados paliativos. Y obviamente las regulaciones y el desconocimiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, y esto fue lo que reportaron los encuestados, donde había médicos, farmacéuticos, psicólogos, donde pudieron definir realmente esto es lo que está pasando en nuestros países. Y yo colocábamos acá donde nosotros como OPS y Fondo Estratégico pudiéramos apoyar a los países, y estábamos viendo, bueno, vamos a trabajar en gestión de suministro, vamos a trabajar ubicando fuentes expeditas de calidad y seguridad para tener estos medicamentos para los pacientes. Pero también podemos revisar cómo está la normativa y la política, y abogar porque haya más apertura en cuanto a el acceso a estos medicamentos. Y miramos, encontré esta gráfica, por ejemplo, que se presenta en el informe anual de la Junta de Control de Narcóticos del 2022, y ellos también hicieron una serie de encuestas a las autoridades nacionales.
Lo que vimos anteriormente fue a los usuarios, pero esto lo hicieron a las autoridades nacionales, que son las responsables, por un lado, de estimar las necesidades ante la JIFE y de aprobar las importaciones y exportaciones de estos productos. Y si ustedes ven, uno de los principales problemas que ellos miraban ha sido la falta de fuentes de medicamentos. Y por otro lado está la normativa y el uso inadecuado de estos productos. Así que los problemas de fuentes lo han tipificado como uno de los elementos más importantes, como también la normativa que es tan onerosa para llegar a los productos. Nosotros estamos trabajando también siguiendo los mandatos de la OMS y bueno, desde el 2014 la resolución de la OMS para fortalecer los cuidados paliativos en los países miembros a lo largo de la vida es uno de las directrices que realmente nos marca dentro de la OPS y tanto a la OPS como a los países qué lineamientos debemos seguir. Y en esa línea, y como lo mencionaba la doctora que me antecedió, la lista de medicamentos esenciales y haber definido un capítulo especial para cuidados paliativos ha sido un paso importante para orientar a los países sobre qué productos se requieren. Pero además, orienta no solo a los países, sino también orienta la producción, orienta la dispensación, orienta las políticas públicas para llegar a tener realmente, estos son los productos que necesitamos, son seguros, son eficaces y ahora nos toca como países o como instituciones que estamos trabajando en esta línea, asegurar que estos productos sean de calidad y que sean asequibles, que los países puedan pagar por ellos. Y por otro lado, también se han desarrollado otros instrumentos, herramientas como por ejemplo la guía de estimación de necesidades por parte de los países. Como ustedes saben, las autoridades competentes en cada país deben hacer sus estimaciones ante la JIFE para tener estas reservas, tanto para el sector público como para el sector privado, y estas estimaciones deben ser de calidad también, porque de repente vemos que no se estiman realmente las necesidades o se colocan estimaciones en función a consumos previos sin saber realmente cuáles son las proyecciones de pacientes que se requieren y no se hace en base a morbilidad. Entonces, esto nos da la pauta de que los cuidados paliativos son un componente integral en los planes mundiales, pero también que tenemos que trabajar identificando opciones para aumentar la disponibilidad y ayudar a los Estados miembros a que efectúen estimaciones precisas que permitan asegurar la disponibilidad. En esa línea, el Fondo Estratégico de la OPS viene trabajando para mejorar acceso, lograr que estos productos sean de calidad y de seguridad adecuada, que sean disponibles a un precio justo que lo pueda pagar, pero además pensando también en la solidaridad, en la equidad, en que esto sea sostenible, porque de alguna manera tenemos que mejorar las capacidades de los países, de sus recursos humanos, para lograr tener realmente una buena disponibilidad. Y por otro lado, abogar por el financiamiento y dentro del fondo estratégico, nosotros tenemos una cuenta de capitalización donde los países pueden pedir líneas de crédito para adquirir medicamentos en tiempo y forma, sobre todo en emergencias o también cuando hay retrasos al momento de la compra. ¿Cuál es el portafolio del fondo estratégico? Hasta ahora tenemos estos productos. La lista de medicamentos esenciales de la OMS tiene muchos más, pero nos hemos dedicado a apoyar en esta línea. Y tenemos, por ejemplo, morfina, tanto de tableta de liberación rápida y prolongada, morfina inyectable, codeína tableta, fentanilo, tanto en parche transdérmico como inyectable, oxicodona y metadona. Y también
se han incluido los medicamentos coadyuvantes o los medicamentos que también se utilizan en cuidados paliativos, como indicaba la doctora, que es midazolam, diazepam, lorazepam inyectable, pero también lorazepam en tabletas, haloperidol, ondansetron, dexametasona inyectable y en tabletas y prednisolona. Así que ese es el conjunto de productos que tenemos actualmente en el Fondo Estratégico y que los países pueden adquirir a través del mismo. Casi con todos los países de Latinoamérica tenemos un convenio establecido para adquirir estos productos. Entonces, ¿cómo se asegura la calidad de estos productos? Pues a través de, nuestras unidades de calidad, pero además apoyándonos en autoridades reguladoras de la región que son certificadas y que han venido trabajando con la OPS para apoyar de alguna manera la evaluación de estos productos. Y en esa línea pedimos que el producto que va a ingresar al Fondo Estratégico esté registrado y comercializado en una de estas autoridades reguladoras de referencia, tanto de la OMS como de la OPS. Y aquí tenemos a FDA, Health Canadá, también COFEPRIS de México, INVIMA en Colombia, ANVISA en Brasil, ANMAT de Argentina, nos ha venido acompañando el Instituto de Salud Pública también de Chile, para lograr de alguna manera de que estos productos sean evaluados y comercializados en esos países, pero además, al ingresar a la evaluación de nuestra unidad de garantía de calidad, se le solicita tanto la evidencia de la equivalencia terapéutica, si es un genérico, sitios de fabricación y cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, los estudios de estabilidad de este producto, porque adquirimos medicamentos para zona 4, o sea, de altas temperaturas y alta humedad, especificaciones del producto terminado y sus diluyentes, el inserto, que las etiquetas sean en español o en los idiomas para los que va dirigido a los pacientes, y que nos presenten también el perfil de seguridad y biodisponibilidad. Entonces, hemos venido trabajando con los países para mejorar acceso y disponibilidad tanto en medicamentos para cáncer como para otras enfermedades no transmisibles, en cuidados paliativos y en diagnósticos. Entonces, tenemos ya un catálogo donde pueden entrar y tomar y revisar qué tipo de productos los países pueden adquirir. Todos los productos están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y pueden, como hemos indicado, los cuidados paliativos no solo son para pacientes con cáncer, sino pacientes con VIH, pacientes con problemas renales, problemas hepáticos y otro tipo de pacientes donde pueden utilizar estos productos. Hasta ahora, 6 países de la región han venido utilizando el fondo estratégico para adquirir estos productos. Y en todos hemos tenido muchos desafíos, muchas lecciones aprendidas. Por ejemplo, muchos de los países que ven acá, por ejemplo, Brasil, fue uno de los países que adquirió una gran cantidad de medicamentos a través del Fondo Estratégico, sobre todo durante el COVID. Y ahí aprendimos a trabajar en conjunto con la autoridad reguladora para definir bien cuáles eran las certificados que se requerían para que ingresara a un país un medicamento. El caso que tenemos que tener un permiso de importación, pero también tenemos que tener una licencia de exportación para poder llevar este producto hasta el destino final. Bolivia también adquirió, Panamá adquirió morfina, y aquí importante el trabajo que tenemos que desarrollar con la autoridad reguladora de medicamentos, con la autoridad que da los registros y que permite la importación de los productos. Aquí es importante, antes de comenzar una planificación de una compra de medicamentos, ya sea local o internacional, utilizando cualquiera de los mecanismos que tienen los países, definir muy bien su lista, sus especificaciones técnicas, cuáles son los aspectos regulatorios que requiere ese país. Si ese país requiere que no solamente pensando en la licencia de importación y licencia de exportación,
pensando cómo van a ser los almacenes que van a tener estos productos, si cumplen con los requisitos, si han sido valorados, porque esto pueda atrasarnos al momento de la compra. Porque al momento de la compra podemos hacer todo el proceso, pero cuando va a llegar el producto, al no tener el permiso de importación y porque no se cumplen A, B, C normas en el país, puede tardar en entregar este producto y puede tardarse hasta 1 año para que no tenga una licencia de importación. Así que es importante cuando se trabaje con las personas del sector público, tener todos estos elementos súper mapeados e identificados y coordinados, tanto con la autoridad reguladora, con el hospital o los hospitales donde van a tener estos productos, con los prescriptores y con los dispensadores. Así que ese es un elemento que tenemos que revisar y planificar previo a hacer una adquisición y una distribución de estos productos. Entonces es importante que tengamos estas áreas de trabajo interdisciplinaria, la licencia de importación y exportación, tener claridad sobre los requisitos de importación, los tiempos y los permisos de importación, pero también la cuantificación de las necesidades, el plan de adquisición regional. Nosotros estamos abogando por una consolidación regional de la demanda para evitar compras en volúmenes pequeños y lograr por economía de escala pues tener un precio asequible y además ver todo lo referido a desaduanaje y transporte interno. Es importante la centralización de la demanda nacional. ¿Por qué? Porque logramos realmente tener una información que nos permite conocer y no por el consumo por nacional, pero además nos permite mejorar la adquisición porque no podemos estar comprando por hospital. No se puede, es muy tedioso el proceso. Cada hospital debería tener su agente aduanero, por tanto es importante más bien consolidar la demanda, tanto para hacer una consolidación internacional y una compra conjunta. Por otro lado, entonces también es importante que centralicemos la demanda, que aseguremos los presupuestos, pero que también tengamos una coordinación efectiva con las autoridades reguladoras y con los servicios de salud, de manera que tengamos la información sobre los requisitos y regulaciones, la visibilidad de la demanda y la información sobre los costos de estos productos. Nosotros hemos tenido ya acuerdos a largo plazo con algunos proveedores donde nos mantienen el precio por un tiempo definido, pero requerimos también la visibilidad de la demanda para poder negociar con los proveedores y lograr realmente tener productos que sean de calidad y que sean a precio asequible. Este es el proceso que tenemos ya definido en el Fondo Estratégico, donde iniciamos con un proceso de planificación con los países, se le envía una estimación de precio para luego la aprobación para una orden de compra y la entrega. Esto tiene varios pasos donde trabajamos en conjunto con las unidades técnicas para ver de alguna manera qué cotización le mandamos al país con el producto, la cantidad, la disponibilidad, la vida útil. Importante ver el etiquetado y que el país pueda definir en qué condiciones va a adquirir este producto y pueda hacer las coordinaciones antes de colocar una orden de compra dentro del país. Igual en la orden de compra reciben un estimado de precios, revisan la validez y podemos volver al proveedor para definir algunas condiciones de país y se emite una orden de compra y se hace la entrega de acuerdo al transporte que ha definido el país. Generalmente se hace vía aérea y cumpliendo con las buenas prácticas de distribución.
Así que les dejo aquí los enlaces útiles que pueden encontrar, donde hay información sobre el fondo estratégico, sobre lo que estamos haciendo. Damos información sobre precios de medicamentos, proveedores también, para que les permita también de alguna manera tener la visibilidad de cómo está la oferta de estos productos en el mercado internacional. Así que muchas gracias y quedo para sus preguntas. Muchas gracias, maestra Nora. Y bueno, empezamos la ronda de preguntas y respuestas. Primero quiero decirles que tienen muchas felicitaciones, ¿no? Hay una serie, un listado largo de felicitaciones de Colombia, de Argentina, de Chile, de Panamá, el doctor Gaspar da Costa, en fin, una serie de felicitaciones que nos unimos a ellas y por supuesto la comisión también se une a las mismas. Por ahí hay una pregunta en el chat antes de ver sus manitas levantadas por si alguien quiere de los asistentes hacerlo directamente a nuestras ponentes. Y si no, les invito a teclearlas y utilizar el chat y bueno, yo sería el medio para leerlas. Hay una pregunta de Eduardo López, R3 de Medicina Preventiva, de México, que dice, ¿qué tanto el problema de fentanilo en México ha afectado actualmente la disponibilidad de estos medicamentos opioides? ¿Existen datos en general sobre opioides en cuidados paliativos? Maestra Nora. Bueno, como hemos visto, el uso de fentanilo y el mal uso del fentanilo también por algunos de los países también de la región y sobre todo en América del Norte, ha permitido o ha hecho que existan muchas más restricciones en la comercialización, porque se está abusando y se está utilizando para fines ilícitos. Entonces, allí creo que es un elemento importante de hacer conciencia realmente para utilizar el fentanilo para los fines médicos y científicos que requerimos, pero también el control para evitar el uso ilícito es importante también. Entonces, no tengo datos de México, realmente no tenemos, pero sería importante ver hasta qué punto se está utilizando ilícitamente, porque sería terrible que viendo estos datos de que estamos con una limitación para los usos médicos y que lo estén utilizando o mal utilizando para otras prácticas. Pero sería importante como analizarlo. Así es, sobre todo tomando en cuenta que los canales de distribución en teoría son paralelos, ¿no? O sea, cada quien tiene su canal específico. Sin embargo, para fines de, por ejemplo, de asignación desde la JIFE en los países que han firmado en 1960 este acuerdo, pues hay toda una trazabilidad, ¿no? En este sentido, yo quiero permitirme hacer el comentario que esta crisis de opioides en Estados Unidos, pues no, es imposible que nos pegue a nosotros, no imposible, pero es muy difícil por costos, por disponibilidad, problemas en el acceso y todo esto que usted ha mencionado, maestra Nora. No, claro. Importante decir que por eso es importante trabajar con todos los sectores, las estimaciones de necesidades que requiere un país y obviamente hacer la trazabilidad de lo que está ingresando realmente con fines médicos es importante y ahí juega un rol muy importante las autoridades competentes, las autoridades nacionales reguladoras, como también los prescriptores y dispensadores. Entonces, ese es un tema que tiene que trabajarse en conjunto con las autoridades reguladoras, de alguna manera, para evitar el uso inadecuado, pero también evitar que este uso ilícito también afecte las estimaciones que se hacen
por cada país ante la JIFE. Sí, es muy importante. Por ahí también en el chat están diciendo, bueno, que en Panamá hubo una pérdida de ampolletas de fentanilo. ¿Qué opinamos, no? Bueno, finalmente, volvemos a decir, los canales son completamente diferentes y obviamente que puede haber en un momento dado, pues más que desvíos, estos asaltos o hurtos, ¿no? En donde me imagino que las autoridades también hacen una investigación a fondo sobre lo sucedido. Pero aquí me gustaría que aprovecháramos a la doctora Elizabeth con sus conocimientos sobre los medicamentos esenciales y a la maestra Nora, ¿no? Que nos abre un panorama maravilloso de cómo accesar a los opioides estando en nuestro país a través de la OPS-OMS, ¿no? Que muchas veces, a ver, ahorita, por ejemplo, en México no hay, o los productores tienen problemas para producir morfina. Entonces, mi pregunta, maestra Nora, sería, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, si no puede comprar en el país porque la COFEPRIS tiene inhabilitados los laboratorios productores nacionales, yo puedo pedir como institución a la OPS-OMS una cantidad estimada de morfina tabletas. Sí, precisamente México está adherida al Fondo Estratégico y las instituciones públicas, estamos con un convenio con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, pero también pueden otras instituciones como el Instituto, el IMSSTE, ¿no? Que es de trabajadores de la salud, también pudieran hacerlo a través de Senaprece, porque también tenemos como canal de adquisición a Senaprece, que entiendo también está muy ligado a todo lo que es enfermedades no transmisibles. Así Entonces, por esa vía, nosotros estamos adquiriendo para México y tenemos, acabamos de tener una reunión con COFEPRIS precisamente para revisar toda la documentación que requiere el país para ingresar un producto y sobre todo cuando no hay registro sanitario en el país, que a veces estos productores no todos están registrados en los países. Por tanto, tendríamos que revisar bien con COFEPRIS cuáles serían aquellos proveedores o todo lo que debe cumplir un proveedor para tener un permiso de importación. Y precisamente en esos momentos, cuando los países tienen problemas de producción, problemas de importación por otras vías o problemas de los distribuidores, el Fondo Estratégico es el canal que pudiera apoyar a los países en esta vía. Sí, o sea, con esta propuesta, maestra Nora, no vale la pena solamente quejarse y decir, ay, en mi país yo no tengo tal producto, tal producto. Habría que abrir la brecha para poder accesar a OMS o OPS, ¿cierto? Claro, claro. Y los países se tienen convenios de adhesión ya establecidos. Perfecto. Hay una pregunta para la doctora Elizabeth. Dice, ¿qué esquema recomendaría para el tratamiento de neuritis posherpética en un paciente no oncológico sin tolerancia al tramadol? Bueno, definitivamente para dolor neuropático tenemos medicamentos que son de primera línea, según las guías, y que no son necesariamente los opioides. Entonces, definitivamente para dolor neuropático de distintas etiologías vamos a tener que utilizar medicamentos coadyuvantes, no opioides. Entre ellos están pregabalina, etcétera. Hay una serie de medicamentos. No quiero entrar a la parte de tratamiento ahora, pero tramadol no necesariamente es la primera línea. Es un medicamento que va a complementar a los medicamentos que son los antidepresivos y anticonvulsivantes. Veo en el chat una pregunta más respecto a, nos pregunta Jonathan, respecto a la disponibilidad o cuál sería el kit de atención básica de emergencias a domicilio a pacientes que ya han salido de la hospitalización a cuidados paliativos para la muerte. Estamos hablando de un paciente en condición de últimos días. Podemos encontrar en distintas instituciones
diferentes listas y kits de medicamentos o de insumos que debe llevar el personal de salud a domicilio. Pero principalmente son 3 grupos, 3 paquetes que hay que llevar. Primero, el paquete de diagnóstico, es decir, por si hay obstrucción intestinal, por si hay que retirar fecalomas, por si hay que poner una sonda vesical. Generalmente son insumos para este tipo de problemas. En segundo lugar, material de curas, para darle confort al paciente, para hacer liberación, para hacer curaciones de distinta complejidad. Y en tercer lugar, los fármacos. Y cuando hablamos de fármacos para un paciente en condición de últimos días en casa, debemos centrarnos mucho en la medicación subcutánea. Es que eso no nos debe faltar. Van a encontrar listas de distintas instituciones, unas así de grandes, otras así de pequeñas. Cada quien ve cuál es lo esencial para su grupo, para su manera de trabajar. Sin embargo, si nos basamos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y aceptamos que la mayoría de pacientes no van a tener en países en desarrollo o en países con recursos escasos como muchos de los nuestros, y no van a tener capacidad de canalización de vía endovenosa, especialmente los oncológicos con problemas de acceso periférico o bombas, etcétera, electrónicas, hay que siempre apuntar a la vía subcutánea, y allí tenemos morfina, midazolam, haloperidol, escopolamina para el manejo de secreciones, entre otros fármacos que en realidad no pasan de 10 fármacos esenciales. Vamos a encontrar muchas relaciones en web, hay que adaptarlas a nuestra realidad. Gracias. Por ahí también la doctora Nisla Camayo Reyes nos comenta que cómo se puede establecer una dinámica de trabajo con la OPS y hacer un seguimiento o monitoreo en el acceso y disponibilidad de medicamentos esenciales desde cada uno de los países de Latinoamérica. Tenemos algunos indicadores y alguna metodología para trabajar con los países, un poco haciendo monitoreo de la disponibilidad. Y yo creo que generalmente se colocan productos de atención primaria, pero nos olvidamos de colocar los paliativos como trazadores. O sea, tenemos que incluir dentro de la metodología para hacer el monitoreo también por lo menos 2 de los medicamentos, los más importantes, o 3 medicamentos, o hacer un estudio de monitoreo de la disponibilidad. Y cuando hablamos de la disponibilidad, como decía la doctora Elizabeth, es lo que tenemos en los centros de atención, ¿no? ¿Dónde están también? Porque de repente los tenemos en el almacén, pero no los tenemos en los centros de atención. Entonces, a ver, también es importante y el acceso, si realmente son asequibles o están en las áreas urbanas y no en los periféricos o en la rural. Ese es otro elemento que tenemos que ver. ¿Dónde están estos productos? Si están en qué centros o en qué lugares geográficos hay más disponibilidad que en otros, porque ahí es donde vemos la inequidad. Vemos más productos donde es más fácil llegar y menos productos donde el problema del acceso es más complicado. Pero creo que sí es importante hacer trabajos y creo que lo voy a tomar en cuenta para comentarlo con el área de NMH, que es el área que lleva toda la de transmisibles, y con el área de medicamentos y tecnologías. Le agradeceríamos muchísimo, maestra. También hay algunas otras preguntas relacionadas. Es básicamente, mi país tiene en el cuadro básico los medicamentos esenciales, específicamente los opioides. Pero ya al momento de hacer, durante la trazabilidad, la prescripción, no están disponibles en las farmacias ni públicas ni privadas. Pareciera que los cuidados paliativos no existen en esos países. ¿Cómo darles visibilidad y cómo hacerle ver a la autoridad que son esenciales realmente el contar con estos medicamentos? Creo que trabajar con los paquetes, definir esos paquetes sería muy importante, y para ver también los niveles de atención que se deben tener los paquetes de medicamentos. Creo que ese es un trabajo que se debe hacer para
para apoyar a los países, sobre todo en esa visibilidad o dar información sobre cuáles serían esos medicamentos básicos, esenciales que debíamos tener en cada nivel de atención. Yo creo que la doctora Elizabeth tiene más experiencia en esa línea, ¿no? Elizabeth, ¿quieres complementar ya esta última pregunta antes de despedirnos? Me parece que la pregunta va relacionada también con otras opiniones que estoy viendo aquí. Por ejemplo, Vanessa dice, en Ecuador tenemos el cuadro nacional de la relación de medicamentos, pero puede decir morfina oral y metadona, pero no lo tenemos en efecto en la parte privada. Y el problema es cómo hacer que las autoridades de un país vean la importancia de los cuidados paliativos. Estaba revisando ayer en el chat del doctor Wilson Astudillo que mencionaba, en los últimos años de cuidados paliativos se han producido más de 40, me parece, manifestaciones, o sea, documentos, en los manifiestos de cuidados paliativos demandando a los decisores de gestión que velen porque no falten estos medicamentos, porque haya una mayor disponibilidad, y no ha habido una gran diferencia. Creo que además, cuando nos preguntan cuál es la solución o cómo mejorar eso, el secreto es el cabildeo. El cabildeo es, me paro en la plaza y digo cuál es mi problema, sensibilizo a la población y solicito algo concreto. Pero a veces las solicitudes independientes no tienen la fuerza que va a tener una unión. A veces pensamos, tengo una buena idea y entonces, ¿qué hago? Formo mi propio grupo, creo otra asociación, tenemos países con 3, 4 asociaciones, perdemos a veces la institucionalidad, la fuerza que nos da la institucionalidad. A veces necesitamos unirnos mucho más entre todas las asociaciones, las sociedades, para que nuestros pedidos sean efectivos, porque luchamos contra muchas cosas que no son solo los problemas administrativos o los problemas económicos, a veces también los problemas de lobbies, entre otros temas. Entonces es muy importante que nos unamos. Doctora Nora, no tengo mucho que complementar a todo lo que usted ha dicho en esta última pregunta. Es para nosotros un agrado que esté informándonos cómo podemos mejorar o cómo podemos pedir más recursos más allá de solo reclamar. Teníamos acá estas herramientas que para muchos de los países ha debido pasar desapercibido. Sí, precisamente eso mirábamos cuando les ponemos a los países a su disposición una lista de medicamentos paliativos para cuidados paliativos, y vemos que no utilizan esta vía, no la utilizan frecuentemente. Ustedes han visto que 6 países han utilizado al Fondo Estratégico para la adquisición de productos y se utilizó en un momento de pandemia. O sea que cuando hubo un desabastecimiento, una escasez terrible en los países, se empezó a ver por dónde podíamos utilizar. Pero creo que esto también nos ha abierto la puerta. ¿Por qué? Porque hemos logrado identificar proveedores. ¿Vea? Así es. Identificamos ya nuevas formulaciones, porque de repente van a requerir, por ejemplo, las formulaciones pediátricas. Casi no las piden, no piden soluciones. Entonces ahí hay que revisar de alguna manera cómo anda la planificación para niños, ¿no? Que también son invisibilizados. Así es. Pues como en todo, nos llegó nuestro tiempo de despedirnos. Agradecemos muchísimo a la doctora Elizabeth Díaz Pérez, también a nuestra querida maestra Nora Girón Aguilar de la OPS-OMS. Les agradezco muchísimo a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Medicamentos Esenciales de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y que seguramente invito a muchos de los que están formulando todavía preguntas y aquellos que no se atrevieron a hacer preguntas para que se acerquen a la comisión, mándenos sus correos, seguramente podemos apoyarlos en todo esto que ha dicho la maestra Nora y la doctora Elizabeth, para poder bajar la información de primera mano en los decisores y aquellos que estamos frente a la trinchera haciendo la prescripción de medicamentos esenciales en el día a día. Me despido, soy la doctora Silvia Allende y me gustaría mucho encontrarnos de nuevo bajo estos temas. Hasta pronto.
Mucho gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego.